Puntos y enfoques. Saludo al teleauditorio, buenas tardes. En el aire, Puntos y Enfoques, correspondiente al miércoles 10 de abril, mitad de semana. Es un placer saludarles para llevarles la actualidad informativa en perspectiva y cumplir nuestra cuota diaria desde el punto de vista ético, ejercer periodismo con responsabilidad. Hoy es una fecha del calendario artístico dominicano muy importante porque una canción lleva el nombre de la fecha y es de un gran compositor y músico dominicano, Rafael Solano, nacido en Puerto Plata un 10 de abril y ha dado forma a un tema que él se lo dedica porque es su cumpleaños, el 10 de abril de cada año, aniversario de las horas más felices de amor que yo he pasado. Con ese 10 de abril aniversario nos preparamos en este miércoles para dar la bienvenida a nuestros coanfitriones. Por razones de edad vamos a comenzar con el más joven de la tribu, que es el académico y periodista Alejandro Esteban, director de la Escuela de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Carlos. Saludos a la teleaudiencia. Como siempre, un gusto, un placer inmenso interactuar con cada uno de ustedes a través de puntos y enfoques. Yo tengo aquí el detalle de darle tiempo a un caballero que tengo al lado porque siento su respiración. Entonces, cuando usted ha iniciado en el introito de este programa, ha estado muy poético. Usted está emulando a Solano. Como que siente siente respirar. Entonces, cuando el bateador, cuando él ya está bien, entonces preparado, me permito para presentar entonces lanzamiento al más afamado sociólogo de estos contornos. Ay, papá. Director del periódico La Información, por si faltara algo, Emmanuel Castillo Sánchez. Dígame, señor Castillo, ya. No, estamos bien. Está sosegado ya. Conocido en los medios digitales como Emmanuel Aquí Cas. estamos como todos los días. Aquí como todos los días. Una tremenda corte de punto y enfoque. Usted es Rudecindo Caldero y Escoviña, entonces. ¿Tú te acuerdas de Rudecindo? Pues el que estaba aquí como todos los días. No, ese era pero Nananí era la que estaba aquí como Hay todos que los ver días. quién es que va a Rudecindo la estaba red. solo presente. Presente. Sí. Hay que ver quién va a Y la José red. Candelario Tres Era Patines era un gallego. a la reja. Sí, un gallego, como gallego al fin. Bueno, tenemos... ¿Y ustedes cómo le ha ido? A nos propósito hemos de salido. tremenda corte. Los movimientos Los movimientos telúricos. telúricos de Santiago. Informativo. Bueno, tenemos, de Santiago tenemos la última información, es sobre la medida de Pero coerción. Tú no tienes la noticia de esta tarde. De la medida de coerción. El Ahora, apresamiento del expresidente peruano. Sí, de Kuczynski yo lo tengo, de Pedro De PPK. PPK. PPK está preso. Lo tengo aquí, déjame, pero primero tengo aquí la información de la medida de coerción, Contra la audiencia para medida de coerción que estaba en desarrollo esta tarde en el Palacio de Justicia, el juez de Servicios Judiciales de Atención Permanente, y se dispuso a petición del Ministerio Público y de el abogado del imputado el aplazamiento de la audiencia. Y será entonces para el próximo viernes, pasado mañana, en el Palacio de Justicia a las 10 de la mañana. Hay una declaración de quien representó al Ministerio Público en la audiencia y también de uno de los abogados, en que está explicando que el aplazamiento fue a solicitud del Ministerio Público para permitir la presentación de las personas denunciantes. No hay querella hasta ahora. Hay 4 denuncias. Entonces, quisieran que las personas vayan a la audiencia, estén presentes pasado mañana. En todo caso, A la aún no audiencia estén de coerción. de la medida de coerción. En todo caso, no aunque no haya vayan, querella. no es imprescindible por cuanto ese es un caso que
se ha motivado en la acción pública. Directamente fue el Ministerio Público que actuó. Que la inició. Los abogados de la defensa también pidieron el aplazamiento para solicitar mayores detalles del fundamento del presupuesto que presenta el Ministerio Público como acusación. Este es un caso difícil, especialmente por el componente probatorio. Y al parecer el Ministerio Público está enfrascado en lograr pues recolectar la mayor cantidad de pruebas, en su mayoría hasta el momento testimoniales, sobre este caso que ha generado una expectativa en la mayoría de los medios de comunicación, incluso con ya estas repercusiones a nivel internacional, algunos medios del extranjero que se hicieron eco porque está involucrado probablemente quien fuera una de las principales marcas del entretenimiento infantil de la República Dominicana. Entonces, esa es noticia reciente, como también lo es la noticia que Emmanuel estaba comentando, que acaban de atrapar en el Perú. A PPK. Sí. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, un hombre que se presentó como tan moralista para todos. No, el primer discurso que un paladín de la lucha fiasco contra la corrupción. Resultó que una de sus empresas también había recibido recursos de la Odebrecht, entre otras cosas, de modo que se vio obligado a renunciar luego de todo un movimiento. Y finalmente se da esta noticia de que ha sido apresado con relación al caso Odebrecht. Eso pasa en Perú. En Perú ha habido por lo menos 2 presidentes presos, uno que está prófugo. Dos que están prófugos. Toledo. También hubo orden de captura o de prisión contra el expresidente socialdemócrata, ¿cómo se llamaba? Galán. El amigo de la República Dominicana. El presidente Alan García. Sí. Y el presidente Toledo, que está prófugo en los Estados Unidos. Perú, y ni hablar del caso Fujimori. También está involucrada la hija de Fujimori. De Keiko y del padre. Y el padre, que le ha sido revocado. Que todavía está en prisión. O sea que el caso de Brecht en Perú tuvo una gran incidencia. ¿Y qué diferencia? Pero yo creo que tiene aquí Perú? Odebrecht, el monto de recursos Mucho mayor. en los 15 o 17 proyectos es mucho mayor. Claro, pues son 92 millones de dólares aquí, Castillo. De soborno. Eso pero tú dices de las obras. Me refiero al paquete totalidad de las obras. Bueno, pero Punta Catalina nada más son 3.000. no se sabe cuánto, pero son varios. En papeles son 1.900. Vamos a escuchar. En papeles, pero ya sabemos que hay 700 reclamados en escalamiento de costos. Sí, en el tema de la... ¿Qué es corrupción? De la pura corrupción. Vamos a escuchar al representante del Ministerio Público en este caso, el caso del payaso Canqui. A escuchar lo que dice sobre el aplazamiento de la medida de coerción. Vamos a ver. Para el viernes a las 10 de la mañana, reitero, la finalidad del aplazamiento fue para permitir que el Ministerio Público pueda presentar a las víctimas, las cuales no se presentaron, y dar oportunidades a nosotros de estudiar más a fondo las piezas. Sí, es una nueva víctima, o mejor dicho, no es nueva, ya los medios de comunicación estuvieron hablando de la existencia. El Ministerio Público había dado declaraciones ante la prensa de que había una cuarta persona, y ciertamente hay una cuarta persona en el Bueno, todos han puesto denuncias sobre abusos sexuales, eso ya es de todo conociendo. Pablo Santos. ¿Qué pasó? Bueno, hubo un aplazamiento. ¿Cuántos querellantes son? Un aplazamiento a los fines de enero, dar la oportunidad al Ministerio Público de que presente de manera voluntaria, ¿verdad?, a las víctimas, las cuales no se presentaron a conocer al conocimiento de esta medida. O sea, ¿cuántos querellantes? Hay 4 denunciantes. Reitero, no hay querella formal, solo hay denuncias. Hay 4 denunciantes y se le dio al Ministerio Público, reitero, la
oportunidad de traer de manera voluntaria a las víctimas denunciantes. Porque Doctor, en caso que no lleguen eso, ¿qué va a pasar? no, se puede conocer sin ellos porque algo que debo aclarar es que es un caso de acción pública. Las víctimas, si bien son el soporte del proceso, pero para el mantenimiento de la acción, la víctima no, o sea, se puede conocer el proceso sin las víctimas. Hay casos donde las víctimas son imprescindibles y sin ellas no se puede conocer el proceso, pero en el caso de la acción pública traen consigo esa rosa procesal, ¿entiendes? De las pruebas. ¿Para cuándo fue pospuesto? Para el viernes próximo a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Ok. Bueno, se hicieron dos solicitudes. Primeramente el Ministerio Público le solicitó a la magistrada que fuera aplazada la audiencia a los fines de ellos poder contactar a los denunciantes para que hagan acto de presencia, lo cual nosotros haciendo un ejercicio de predictibilidad, o sea, nosotros desde el principio sabíamos que nadie se iba a presentar porque era una situación que todos ustedes la conocen y nosotros también hicimos un petitorio a la luz de que se nos diera la oportunidad de poder examinar el expediente y verificar el alcance que tiene la prueba que ellos están tratando de traer al contradictorio. En ocasión a esta, la jueza acogió los dos petitorios y envió el conocimiento de la medida de coerción para el próximo viernes a las 10 de la mañana. Escuchamos ahí al abogado Mito Núñez, que es de la defensa del imputado, y también escuchamos al representante del Ministerio Público, esto en el caso que ya se le llama Canqui, de Kelvin Núñez. El caso Canqui. Que tiene que ver con las denuncias de abuso sexual a menores, y había programada para hoy la audiencia para solicitar medidas de coerción a petición del Ministerio Público, que está formulando la acusación y que está aclarando que hasta ahora se trata de denuncias, que no hay ningún querellante propiamente y que son 4, y que es un caso de acción pública directamente asumido por el Ministerio Público, que puede continuar aún en ausencia de las potenciales víctimas o quienes se han señalado como víctimas o los denunciantes. Eso será entonces el próximo viernes a las 10 de la mañana que se va a conocer. Se habló también de que hubo un interrogatorio de parte de la Fiscalía al productor. El Ministerio Público lo está negando eso, que no se Al produjera. productor Nelson Javier. Algunos dicen que fue una invitación que le hicieron. Pero también hubo Entonces, otra entrevista con la productora. Bueno, yo no tengo, realmente Sí, no tengo la se hizo información. y Bueno, públicamente entrevistas ya se dio una han entrevista dado, también. ¿verdad? Pero ya con intervención del fiscal. De la todo. Fiscalía, sí. Eso. No tengo la información oficial que el fiscal haya dado eso, no lo he escuchado. Lo que correspondiera a la medida de coerción, la audiencia para solicitar medida de coerción, que había adelantado que iba a pedir la prisión preventiva, ese populismo, y hasta de 18 meses mencionaron, eso es la moda, porque aquí el vulgo, la ignorancia popular, entiende que una audiencia para medida de coerción es para juzgar culpabilidad o inocencia de una persona. Preliminarmente. Y eso es una audiencia para establecer una medida cautelar provisional que asegure la presencia del imputado en todas las fases del proceso, es decir, evitar el peligro de fuga. Eso es lo que tiene. La gente entiende que si no se da la prisión preventiva, es justicia Y denegada. la Constitución de la caso República establece precisamente que no se debe entender las medidas coercitivas, privativas de libertad, como el caso de la medida de coerción, como una pena adelantada, anticipada. como un castigo anticipado. Sí, No eso es puede. correcto. Ese no es el espíritu. Y la prisión Tú te ríes preventiva cuando es yo la más... invoco eso, la rompamos ese prisión libro, preventiva entonces. es la más... O lo todo eso, cambiemos. hay que romper. Pues entonces el populacho le metieron como si Le fuera que cantaron. le espérate. cantaron tanto. Acuérdate que venimos de un paradigma de justicia Una cultura Inquisitiva. antigua, del donde tránquenlo, tú decís fiscal, era preso. del tránquenlo, el famoso tránquenlo. El fiscal era una cosa temerosa que metía preso a cualquiera. Lo que pasa es que este Código Procesal Penal nuestro está probablemente muy por encima de la realidad. Entonces, cuando la gente material ve de que nosotros. llevan a la fiscalía ya, el fiscal es preso que va. Y más en estos casos que tienen notoriedad pública, que
que Uno alcanzan llegó a una palabrita que llamaba tránquenlo. el tránquenlo, el famoso tránquenlo, esta connotación en medios de comunicación. Entonces se genera una expectativa de que se produzca la prisión preventiva. Pero estamos viendo pasar todo este tipo de casos que tienen que ver mucho con la familia, mucho con la escuela, mucho con la comunidad próxima, que antiguamente llamábamos vecindario. Y prácticamente no se hace nada frente a este tipo de situación. Naturalmente es una situación muy complicada, sociológicamente muy compleja, que amerita de políticas públicas muy refinadas y muy bien dirigidas hacia la familia, hacia el fortalecimiento de la educación sobre todo. Porque toda esta ignorancia que tú señalas, precisamente debería ser la educación, la escuela, el centro donde se eleve la cultura del ciudadano para determinar sus derechos, pero también sus oportunidades. Porque muchas de estas conductas desviadas, muchas delictivas y criminales, en el caso, por ejemplo, de feminicidio, de homicidios que están abundando por montón, ameritan un tipo de respuesta en base a una estrategia nacional de desarrollo que crea oportunidades. Porque si hubiera oportunidades dinámicas para los empresarios, para los emprendedores, para la inversión que crea esas nuevas oportunidades de empleo para la gente, muchas de estas cosas se disiparan. Y si se fortalece la estructura familiar, ya la nueva familia, la familia nuclear reducida, no la familia extendida de antes, que era muy efectiva en el control social. Si se pueden mejorar esas condiciones, como la calidad de la educación, entonces muchas de estas cosas pudieran reorientarse. Por eso decimos que el problema es muy complicado. Sí, es muy complejo y es y de largo plazo. Esto tiene 50 años, este proceso, para llegar a donde estamos. Y esta descomposición moral y social del país tiene mucho que ver con la ideología perversa que existe en la política y en la economía dominicana. Y en muchos países, esa ideología que ha traído el neoliberalismo en su vertiente del capitalismo salvaje. Todas estas son manifestaciones de eso. Hacer dinero a cualquier costo. A cualquier El precio. individualismo, la atomización Sí, de la atomización, sociedad, la pérdida de los El valores, consumismo, pérdida de valores, todas esas cosas. la falta de la autoridad paterna, el cambio de paradigma, eso. y la educación ¿no? doméstica por el suelo. El mismo control, el régimen de consecuencia, el que se ha perdido. Definitivamente. Entonces, vamos a pasar a otras notas, estas notas de carácter político, de las confrontaciones, político, jurídico y de todo lo que estamos. Estamos entre la política El atraso. pero se baten muchas cosas, pero no se avanza, no se llega a nada. No hay Es lo mismo ahí, como un circo. Ahora, los diputados de la oposición están criticando al presidente de la Cámara de Diputados porque ha rechazado un intento de interpelación al Procurador General de la República. Eso es previsible que no va a ocurrir. La diputada del opositor Partido Revolucionario Moderno, Farideh Raful, criticó la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, de rechazar la solicitud para modificar la agenda del día y así decidir si interpela o no al Procurador General Jean Alain Rodríguez. Esta es la segunda vez que se solicita la modificación de la agenda para conocer si se interpela o no a Rodríguez por el incidente sucedido con la ex jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito. En esta ocasión la solicitud fue hecha por el también diputado del PRM, Francisco Javier Paulino. Fíjate, esas son acciones que no van a llevar a ningún lado. Eso no tiene... Es que hay una mayoría aplastante del sector político dominante.
entonces esos alaracos, esos intentos de la oposición se van a quedar ahí. Se van a diluir ahí. Lo que la oposición debería hacer, Debería Castillo, concentrar su atención en qué. en lo una que le- movilización social, Sí, que en, tenga un en impacto. articularse con otros grupos cívicos, Movimientos, partidos otros partidos, ciudadanos. para constituirse en elementos de presión y para levantar banderas, consignas. Un frente opositor. Y sobre temas puntuales. ¿No? Y sobre todo, Que se vea, que materialmente se vea un avance, que se La logre Una agenda algo. de trabajo. la definición de una agenda, No hay, agenda de ¿Cuál es trabajo. el tema? de una propuesta de agenda nacional de desarrollo simplificada que la gente pueda entender, para que eso sirva de atracción para entonces alimentar una fuerte movilización fuerte y una social. unificación de todos los frentes opositores que se puedan poner de acuerdo con una agenda política de gestión de gobierno. Asumirlo. Pero es que la oposición no acaba de entender qué es lo que es la política. Solamente concentra su atención en el puro activismo, en un activismo que opera en favor de ese poder aplastante que ejerce la mayoría mecánica que tiene el partido de gobierno. Claro, tiene que desmontarlo y eso tiene que hacerlo a través de un trabajo. De un de trabajo político, político, no un trabajo de aspirante no- a cargo público. O un trabajo que esté más vinculado a la ola, a la corriente del momento, a tomar un tema porque pueda tener algún tipo de impacto en los medios de comunicación o por querer ganar un espacio, ¿no?, en medios de comunicación, sino que es un trabajo dirigido a aquellas situaciones que realmente pues están afectando a la población dominicana y cuáles son las propuestas de solución desde la perspectiva de la oposición, que la gente se pueda identificar y que entienda que ese desencanto, ese desaliento que puede sentir con la administración de gobierno actual, lo puede canalizar a través de la oposición, porque ahora tenemos una realidad. Hay muchas personas que usted se encuentra con ellas que no están conformes con el desempeño de la actual administración de gobierno, los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, pero que por otro lado tampoco entienden que desde la oposición está la respuesta, que desde la oposición está el espacio con el que ellos se identifiquen para poder hacer frente o transformar aquello que le aqueja. Entonces ese es el gran reto que tiene la oposición en la República Dominicana. Bueno, Bien, hay otra información que también de carácter político, que es la siguiente. Castaño Guzmán dice: Pleno de la Junta conocerá caso del PRD. El caso del PRD, que se ha complicado ahora otra eso vez está bueno. Eso. con el fallo del Tribunal Superior Electoral, y que ahora Y ahora vuelve para el Constitucional que otra vez. parece que volverá para el Constitucional. Entonces, vamos a ver cómo recibe este caso el Constitucional, pero en todo caso ya se ha apoderado, entendemos que el grupo de rescate del PRD apoderó a la Junta para que la Junta asuma una responsabilidad en cuanto a propiciar la celebración de una asamblea que restablezca las nuevas autoridades que debería tener el PRD. Eso parece que va a durar como Eso va a 10 durar años. hasta que el PLD lo decida. ese pasar la pelota del Tribunal Superior Electoral al Constitucional, del Constitucional al Superior Electoral. El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, aseguró que corresponderá al Pleno del organismo decidir el destino de la asignación presupuestaria del Partido Revolucionario Dominicano, actualmente envuelto en una crisis interna. Precisó que por el momento no han sido apoderados de ninguna sentencia requiriendo la suspensión de los fondos al PRD. Actualmente el partido es controlado por el canciller de la República, Miguel Vargas. Es un tema económico. Los partidos políticos son una fuente de manejo de recursos importante. Manejan, y el PRD más, porque es un partido que no es muy grande,
Pero tiene es mayoritario. Y es mayoritario, entonces tiene un precio. Con un 5%. No, es mayoritario en la finanza. En la pero finanza, pero minoritario en la cantidad, entonces es más rentable. es más rentable. Más rentable. Eso lo dirige un empresario. Eso es. Dijo que por prudencia y tratarse de un partido como ese, el Pleno de la Junta Central Electoral examinará el caso y procederá conforme a las leyes establecidas y los estatutos de la institución. Bueno, el tema es, y ya hemos hablado de eso, que la decisión del Tribunal Constitucional fue una revisión constitucional que se le pidió originalmente. El Tribunal Constitucional le pide al TCE No, que no. revise. No. Una de las partes involucradas en el conflicto del PRD fue al Constitucional buscando que el Constitucional anulara la decisión. Por violación de derechos fundamentales. Exactamente. Entonces, lo que solicitó fue una revisión constitucional, si habían cumplido o no. O será un recurso de inconstitucionalidad. Que revisaran si se habían cumplido o no con las normas El constitucionales. tribunal habían lo vulnerado los devolvió. derechos. Lo devolvió diciendo que ciertamente que si se había, si estaba motivada la sentencia, si tenía las argumentaciones del lugar, y se la devolvió Al tribunal, al otro. al superior electoral. El superior electoral revisó su cosa y ratificó, verificó lo que tenía que verificar y ratificó su decisión. Y sus decisiones en esa materia son definitivas. Esa es la última instancia. Lo único que podría hacer el grupo del PRD que se siente perjudicado es invocar una nueva situación ¿Qué es lo que van a de hacer? violación constitucional, que yo lo dudo, pero ¿cuál? Si usted ya se le pasó, usted tuvo un primer recurso. Pero es ¿Qué usted va a probable que encontrar? lo intenten. Lo van, y lo más Pero complicado es que de eso la es- demanda debe ser sobre algún aspecto de inconstitucionalidad, porque eso es lo que trata Eso el no- Tribunal o sea, Constitucional. porque no puede ir al fondo, o sea, no puede ir a No, la decisión que de- tomó. no el la- superior. no la La puede decisión juzgar. puramente electoral no la puede modificar. Aunque ha ocurrido algo interesante y es que jueces del propio Tribunal Superior Electoral están públicamente criticando la decisión. Lo extraño es que hay dos votos Eso es disidentes. grave. O sea, la votación en la primera decisión fue 4-1. Ahora la decisión 3-2. fue 3-2. Esos dos votos contrarios por la normativa nacional con respecto a los tribunales colegiados deben Motivar, justificar, justificarse, argumentar, motivar su disidencia. Y tienen que escribirlo y eso se incorpora Y eso a la está decisión. ahí. Y eso a eso es que se le está Eso es lo sacando que se provecho. Pero unos Eso es lo que están calificativos Y con muy- otro fallo más y quedamos Estamos invertidos. 3-2. unos calificativos muy Va a ir duros. cambiando ahí. Esos calificativos que motivaron esa decisión, muy duros, muy fuertes, por parte de esos dos jueces del Tribunal Superior Electoral. Sí. Pero hay que entender, y Manuel Bueno, siempre una habla dama, de que es un tema Una político. dama y el otro juez es Ramón Arístides Madera Arias. Y Cristian Perdomo es una dama. Los votos disidentes. Lo político tiene más incidencia en las decisiones en los tribunales, en las altas cortes, en la República Dominicana. No se puede. Bueno, son tribunales extraer de- políticos, más son que otra cosa. Hay tribunales que estar en la políticos. realidad de que son políticos Son más que políticos, jurídicos. que Tienen jurídicos. a la cabeza que se han puesto son cabezas políticas. Se usan. Aunque en el Tribunal Superior Electoral se menciona con mucha reiteración Sí, sí. la probidad de quien está al frente Sí. y que no responde a un mandato partidista. Tendrá que tener su corazón político, obviamente, pero que no Pero hasta ahora el a un tribunal mandato político, no responde de un partido. no se le No, puede y criticar parece eso, que es una persona que se apega mucho a los preceptos a lo legales, jurídico. a las categorías de ley. Pero Es un la- académico reconocido. En muchas decisiones de estos altos tribunales, los jueces están tomando más la referencia política que las categorías jurídicas Sí, para la decisión. Esa es la desgracia, que el elemento político. Eso se vio clarito tiene con el más caso peso. de Miriam Germán. Claro, eso Miriam el Germán. propósito estaba ahí. Se evidenció. Entonces el PRD continúa dentro de esta crisis que está afectando a los partidos políticos, el Partido Reformista, el PLD, el PRD, todos con dos grupos en pugna.
en este momento. Esa ha sido una estrategia macro, yo diría que le ha dado muy buen resultado al partido de la gobernante, Liberación, porque sí, divide y se vencerá. ha mantenido atizando el fuego divisorio en las organizaciones de la otrora izquierda, otrora oposición. Pero no solamente en la oposición partidaria, en los partidos, en los movimientos sociales También, y dividirlo, gremiales, todo, la estrategia es la división. la división y la apropiación del control de esas entidades. Los gremios O profesionales. sea que es una nueva versión moderna del trujillismo. Es una visión Cibernética. monopólica y totalitarista. Eso es inevitable. Y por eso la intolerancia que se produce Entonces, hay en muchos sucesos. muchas manifestaciones, Sí. sí, claro. Bueno, No hay que decir que esto es una dictadura, eso es una cosa de niño. Las realidades establecidas indican que todo está montado para una dictadura y para algo más, como dijo el expresidente Fernández, para una tiranía. y las persecuciones de diferentes métodos, maneras que se realizan contra los disidentes o los que están claramente en la oposición. Bueno, eso Está son la métodos. persecución fiscal vía los impuestos internos, y yo puedo hablar con muchísima propiedad persecución y telefónica. aportar pruebas. El espionaje telefónico ya no Telefónico. son los cepillitos del Servicio de Inteligencia Militar, porque ya con los GPS y con los localizadores y y con con la El tema de tecnología, las redes sociales, No, la el incidencia de la seguimiento a sí. través de redes sociales, O sea que estamos que desde el DNI lo confirmaron, en que un utilizan régimen, las redes en un régimen camino al totalitarismo, Bueno, y con evidencia irrefutable de su vocación hacia un nuevo trujillismo, un neotrujillismo. Y en ese sentido tiene un parecido grandísimo con el caso de Venezuela y con el caso de Nicaragua, ¿Sí? donde prácticamente se ha hecho lo mismo. Es lo mismo, pero de diferente con ideología. algunos El matices. control del Estado en todas sus manifestaciones. Eso ha salvado a Venezuela de una desgracia mayor. Salvado en el sentido de que no ha habido una invasión clara del exterior. No ha habido ha evitado por ahora la guerra. Estados Unidos se coloca ahí como el protector y el que busca la defensa de sus intereses como sea. Entonces, Castillo, vamos a pasar a otro temita, que fue una situación, caramba, con un desenlace. Hay otra muy feo. decisión que tomó la ¿Cuál? Junta Central Electoral y que está en esta tarde en los corrillos periodísticos, y es de que luego de vencido el plazo que se le dio a los candidatos y a los partidos que están poniendo Para vallas retirar la publicidad ¿qué retirar la exterior. publicidad. Eso sigue. Ahora, el presidente de la Junta Central Electoral dijo que de no temperar a esa decisión de la Junta, se procederá a retirar Confiscar. y cobrarle el costo del retiro a los partidos. Costo de la carrera. Esa es una medida factible porque la Junta es la que autoriza los pagos que se le dan a los el partidos. desembolso. Pero también puede ser interpretado como un signo de debilidad de la Sí, Junta de la frente propia Junta. Que a no un se respeta problema la que autoridad. debió manejarse demostrando una mayor autoridad. De otra manera. De otra manera, sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí. El desenlace triste de una pareja de extranjeros que vino a vacacionar a República Dominicana y terminaron cadáveres. Se está confirmando ya hoy que se trata de una norteamericana que vino de vacaciones. El cadáver hallado Caso- en el mar, o el cadáver, no, el No, cuerpo. no, el Allá cuerpo como con vida sobreviviente, todavía. sí, sobreviviente, y llevada a un hospital público, la Plaza de la Salud, y sin tener conocimiento de quién era, hasta que se han hecho las pruebas y algunos dominicanos, lugareños que lo vieron, a esta pareja que vino de vacaciones y que finalmente murieron los dos en un accidente muy aparatoso y que fueron a dar al mar. Probablemente alguno muriera ahogado, ¿no?
además de golpeado. Bueno, el cadáver del señor apareció en Sanssouci, es decir, a bastante distancia del lugar donde cayó el auto. Fue cerca de las Américas porque ellos se dirigen al aeropuerto. Ellos venían por la carretera de Samaná hacia el aeropuerto para tomar un avión, pero iban retrasados, Sí, muy retrasados. Y entonces parece que iban a toda A velocidad. alta velocidad. Toda máquina, Eso es como se dice. lo que se ha dicho, habría que esperar una Pero vamos a ver la lámina que una confirma que la investigación mujer murió en el concluyente. hospital Darío Contreras y que es extranjera que estuvo desaparecida junto a su pareja, cuyo cadáver fue encontrado ya con nivel alto de putrefacción. Las autoridades confirmaron que se trata de Portia Denise de Beneye, la mujer que murió en el hospital Darío Contreras tras haber sido llevada accidentada en la autopista Las Américas. La información fue ofrecida por el vocero de la Policía Nacional, coronel Frank Félix Durán Mejía, quien dijo que la identificación se logró mediante las huellas digitales que fueron enviadas a analizar a Estados Unidos. Sobre el otro cuerpo encontrado en el mar el pasado sábado, Durán Mejía dijo que se le enviaron fotos de los tatuajes que tenía un hermano de Orlando Moore para que éste pueda identificarlo, puesto que por el estado de descomposición es imposible tomarle huellas digitales. Wow, qué cruel eso. El tema es que el accidente no se reportó. No, extraño, parece que, o sea, no se supo, no se le auxilió en el acto. Fue algo muy aparatoso. Fue muy parece. aparatoso. Pero en el caso Y de ir con ella, el vehículo, dar con el vehículo al mar, y están tratando de rescatar. No, es que eso fue también a altas Horas horas de la de madrugada. la madrugada. A la 1:30 Y de la aparente a mucha velocidad. pero pasaron varios Y días. también con evidente ingesta de alcohol, que él tenía inclusive multas en Estados Unidos por ingesta de alcohol guiando, manejando bebido En o estado de borracho. embriaguez. Bueno, por lo menos bebido, o sea que... Y con la problemática del tránsito en el país, las dificultades propias nuestras, pues es muy lamentable esta situación. Pero ojalá que las autoridades puedan recrear, si se quiere. Su teoría es el accidente. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo pasó este accidente? ¿Alguna evidencia material que se pueda recabar ahí? Bien, vamos a hacer una pausa. Estamos en Puntos y Enfoques presentando a ustedes actualidad informativa en perspectiva. El compromiso es reiterado, ejercer periodismo con responsabilidad. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Teleuniverso al día, una propuesta a otro nivel. 2 reclusos ahí resultaron heridos durante un motín que protagonizaron los reos en la carcelita del Palacio de Justicia de esta ciudad de Santiago. Teleuniverso al día, de lunes a viernes desde la 1 de la tarde.
Teleuniverso, la imagen sin fronteras. La mejor bebida para combatir el calor en el verano es el agua. Y el agua tiene una marca, Cascada, esa es la que yo consumo. Calidad embotellada. Y nada más. Vamos siempre caminando hacia adelante, creciendo juntos, abriendo nuevas puertas hacia nuevas metas. Más de 65 años creciendo junto a ti y llevándote las mejores soluciones. Un universo de beneficios bajo el mismo nombre. Eso somos y seguiremos siendo. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. Segmento final de Puntos y Enfoques. Es costumbre abordar temas del orden internacional y tenemos declaraciones sobre Bolsonaro, el hombre que está diciendo que con 100 días él nació. No nació para... Que él no nació para ser presidente. Tiene unos niveles, los niveles de popularidad más bajos. Le han bajado mucho. En la historia. Bueno, con ese perfil de ultraderechismo y todo lo que él quería hacer, y entonces se dio cuenta ahora que las cosas no son como él creía. 100 días de gobierno en Brasil han bastado al ultraderechista Jair Bolsonaro para hacerse con la peor evaluación que jamás un mandatario tuvo en ese periodo en el país, a la vez que con un vasto histórico de declaraciones polémicas. Estas son solo algunas de las que él ha mencionado. Esta es nuestra bandera, que jamás será roja, solo será roja si es necesario con nuestra sangre para mantenerla verde y amarilla. Con estas palabras cargadas de simbología por ser el rojo el color del Partido de los Trabajadores en Brasil, se estrenaba Bolsonaro durante su discurso de investidura el 1 de enero de este año. Mi homenaje al general Alfredo Stroessner, el dictador Stroessner. El presidente alabó así al ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner durante un acto en presencia de su homólogo paraguayo Mario Abdo Benítez. Se refirió al ex dictador como un estadista que sabía perfectamente lo que quería para su país. Sumamente controversial este hombre, que también se declaraba como un seguidor, un fanático del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que en medio de la crisis política de Brasil había generado cierto nivel de expectativas. Lamentablemente, al parecer, pues no se ha podido concretizar y no ha estado a la altura de lo que la población brasileña esperaba. Bueno, una cosa es con violín, otra es con guitarra, una cosa es cuando tú llegas. Para Bolsonaro hay un problema, porque Bolsonaro se ha situado como un subalterno de Trump y lo comparan a ambos con expresiones, con oraciones que han sido calificadas de disparatosas y reveladoras de una mentalidad cavernícola, de troglodita y de ignorancia también. Entonces, ¿qué resulta? Que hay cierta mentalidad predominante en Brasil que considera que Brasil es el gran competidor de Estados Unidos en América Latina. Entonces, la actitud de Bolsonaro, que es la de un capitán retirado, contradice esa expectativa brasileña. Esa visión. Entonces, ahí, además de todo este problema que hubo con la corrupción, pero el aprovechamiento de esos elementos de corrupción para eliminar
a Dilma, por un lado, que fue la primera víctima, y luego a su gran competidor, que pudo haber sido Lula, que era el favorito Que en el que favorito en y las encuestas. todavía es el político que goza de mayor niveles de aceptación. Hubiese ganado la presidencia si Bolsonaro es producto también de esa circunstancia favorable para él, como fue el apresamiento de Lula da Silva y que no se pudiera presentar. Bueno, el como apresamiento fue candidato. precisamente para evitar ese resultado político no deseado. Mientras tanto, en el Perú, el detalle, que tenemos una imagen de PPK, Pedro Pablo Kuczynski, es que este señor es posible que sea arrestado en las próximas horas porque una sala del Poder Judicial de Perú ordenó su detención preliminar por 10 días por presuntos delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos a raíz de 2 obras adjudicadas a la empresa brasileña Odebrecht, según el detalle de medios locales en Perú. Kuczynski acaba de salir del poder, 2016-2018, era su periodo. De acuerdo a la resolución publicada por el diario El Comercio y RPP Noticias, El Comercio es uno de los periódicos más antiguos de Perú, el juez Jorge Luis Chávez señala que el Ministerio Público presentó como hecho precedente los actos de blanqueo de capital en los que ha incurrido el expresidente como consecuencia de su intervención en presuntos actos de corrupción vinculados a 2 proyectos que fueron concesionados a Odebrecht. Esto es en Perú. Los 2 proyectos son la carretera interoceánica tramos 2 y 3 y el proyecto de irrigación e hidroenergético Olmos, adjudicados en el gobierno de Alejandro Toledo anterior, 2001-2006, prófugo de la justicia. Lo califican aquí en esta reseña. A Toledo. Sí, por un millonario soborno entregado por Odebrecht y con pedido de detención. Y que está en Estados Unidos. Oye, eso. Kuczynski ha seguido las investigaciones en su contra desde Lima y permanece en su casa en el distrito San Francisco, a la expectativa de la prensa de que la policía judicial se acerque al lugar para hacer efectiva la detención, poner bajo arresto preventivo y por lo menos por 10 días al expresidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, ¿qué te parece, Castillo? ¿Podremos llegar aquí a tener un nivel de madurez? Los niveles de independencia de la justicia dominicana no le llegan todavía ni por los tobillos. Esos son acontecimientos que revelan el impacto que ha tenido el caso de Brecht, que todavía seguirá produciendo en el contexto de los países que están involucrados en esos casos, seguirá produciendo acontecimientos noticiosos como este. Dada la actitud que asumió Kuczynski al principio del escándalo, desde que se un contrasentido, con un discurso que todo el mundo consideró positivo en defensa de la democracia y de la honestidad, de la honradez, pues resultó sorprendente que luego, pues según fue avanzando las diferentes audiencias y datos de la investigación de la Fiscalía de Perú, como entonces comenzó a aparecer como involucrado en esos mismos hechos. Inclusive él que había anunciado que la empresa estaba se iba a decretar que la empresa no iba a volver a trabajar. Sí, no, eso lo dijo él. Lo dijo él. Y tomó medidas. Y tomó medidas inmediatamente y se convirtió en un referente en las demás naciones de lo que debería hacerse con la empresa Odebrecht. Entonces, fíjese cómo se ha volteado la torta ahora y este hombre pues aparece como parte de los beneficiarios de los sobornos, según la justicia
de Perú de la constructora Odebrecht. Lo que sí es sintomático es como vemos que en muchos otros países de Latinoamérica, a diferencia nuestra, la justicia sí ha logrado unos avances de independencia. En República Dominicana en la actualidad es muy difícil pensar en siquiera que la justicia tenga capacidad de emitir una citación a un político de un nivel o de una trascendencia alta. Estamos hablando que en otros países hay presidentes, expresidentes, que han sido congresistas, ministros. En la República Dominicana, si usted lo analiza, pues eso es, con la coyuntura y la estructura actual, es muy poco probable. Fíjate el trabajo que da simplemente invitar a un funcionario al Congreso para ser entrevistado. No, eso no sé, eso solamente está en los papeles. No se estila. No hay voluntad para hacerlo, no hay acuerdo, no hay institucionalidad, lo que hay son grupos, intereses. Es que hay demasiado poder para hacerlo. Para hacerlo, será para no hacerlo. Para no hacerlo. Bueno, llegamos al final de la emisión de este miércoles 10 de abril, el aniversario del maestro Rafael Solano. Concluye Puntos y Enfoques y en nombre de Emmanuel Castillo Sánchez, de Alejandro Esteban Contreras y de Carlos Manuel Estrella, gratitud a ustedes. Mañana retornamos a ejercer periodismo con responsabilidad. Buenas noches.